Durante miles de años, caravanas silenciosas cruzaron desiertos interminables, montañas imposibles y ciudades desconocidas. No había mapas precisos, no había GPS, solo rumores. Rumores de un camino tan valioso que los imperios matarían por controlarlo. Un camino donde la seda era solo el comienzo de historias más grandes, la de espionaje, descubrimientos, religiones, epidemias y fortunas que surgían y se desvanecían como arena en el viento. Bienvenido a la historia de la Ruta de la Seda, el superhighway del mundo antiguo, un corredor que conectó a China con Asia Central, Medio Oriente, África y Europa. Mucho antes de que existieran carreteras modernas o rutas marítimas seguras, un camino donde comerciantes, monjes, diplomáticos y aventureros se enfrentaban a peligros tan grandes como las recompensas Anaki. Cada metro de arena tenía un precio, y cada encuentro podía cambiar el destino de continentes enteros. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo una fibra brillante creada en China terminó encendiendo un comercio global? Para entenderlo, viajemos al origen. Imagina que posees un secreto tan valioso que quien lo descubriese podría convertirse en el hombre más rico del mundo o ser ejecutado por traición. Eso era la seda para la antigua China. La historia de la Ruta de la Seda comienza en la dinastía Han. Alrededor del siglo II a.C. en aquel tiempo, la seda no solo era un material lujoso, Han era un símbolo de poder. Su brillo era tan único que ninguna otra civilización podía reproducirlo, y por eso China la protegió con obsesión. Las leyendas cuentan que la emperatriz Li Su descubrió el secreto de la seda cuando un capullo cayó accidentalmente en su taza de té caliente. Al intentar sacarlo, se desenrolló un hilo finísimo, fuerte, brillante. Ese hilo no solo crearía una industria, cambiaría el mundo, andando el tiempo. El emperador Wu de Han decidió expandir su influencia hacia el oeste. Su misión era clara: encontrar aliados contra los Xiongnu, un pueblo nómada que hostigaba las fronteras chinas. Envió entonces a Zhong Qian, un diplomático que pasaría a la historia como el padre de la Ruta de la Seda. Zhong Qian fue capturado, escapó, sobrevivió a viajes casi imposibles, pero finalmente regresó. Y lo que trajo con él no fue solo información política, sino una revelación aún más allá del desierto. Existían pueblos que deseaban seda desesperadamente. Los comerciantes comenzaron a recorrer el nuevo corredor, un trayecto que iba desde Shangun, la capital imperial, hasta los valles de Ferganá, Sogdiana y Persia. Aquí nacía oficialmente la Ruta de la Seda, aunque ningún viajero la recorriera completa, porque esta carretera era en realidad una red, un rompecabezas de rutas que se conectaban, se separaban y volvían a unirse. Pero este era solo el principio. Lo que ocurrió después fue más grande. La Ruta de la Seda se convirtió en un gigantesco cruce de culturas donde todo, desde dioses hasta enfermedades, empezó a viajar. ¿Qué tienen en común un monje budista, un comerciante sogdiano y un general romano? Todos, en algún momento, dependieron del mismo camino para sobrevivir. Entre los siglos y X, la Ruta de la Seda vivió su apogeo. No era simplemente comercio, era un ecosistema cultural, un puente que mezclaba lenguas, ideas, tecnologías y creencias. En medio de desiertos extremos como el Taklamakan, ciudades como Danhujan, Kucha, Turpan y Kashgar se convirtieron en refugios estratégicos. Para los viajeros, llegar a estas ciudades era como encontrar agua en medio del vacío. Aquí, comerciantes chinos, persas
Árabes, indios y europeos intercambiaban no solo bienes, sino rumores, cuentos, leyendas y conocimientos. La seda viajaba hacia el oeste. El vidrio romano viajaba hacia el este. Las especias indias, las piedras preciosas afganas, el papel chino, la pólvora, los perfumes árabes, los caballos de Ferganá. Todo se movía por este extenso corredor, pero quizás lo más sorprendente fue lo que viajó. Sin necesidad de caravanas las ideas, el budismo viajó desde India hacia China gracias a monjes que cruzaron montañas y desiertos. El cristianismo nestoriano y el islam también encontraron su lugar en Asia Central. Incluso filosofías y estilos artísticos se fusionaron, dando lugar a obras únicas como las pinturas de las cuevas de Mogajo en Danhuang. Pero no todo fue intercambio pacífico. Cuanto mayor era el valor de la ruta, más luchaban los imperios por controlarla, y esas luchas terminarían por fragmentarla, y más tarde, destruirla temporalmente. ¿Qué sucede cuando un camino se vuelve tan valioso que los imperios se enfrentan por él, y la naturaleza decide atacar al mismo tiempo? La ruta de la seda siempre fue vulnerable. Cruzaba regiones inestables, montañas letales y desiertos que podían tragarse caravanas enteras. Pero el golpe final no vino solo de la geografía. Durante siglos, chinos, tibetanos, persas, árabes, turcos y mongoles compitieron por controlar sus puntos estratégicos. Cuando un imperio caía, el tráfico disminuía. Cuando otro tomaba su lugar, la ruta renacía. El caso más emblemático fue el surgimiento del imperio mongol en el siglo XIII. Genghis Khan unificó vastos territorios y estableció lo que llamó Pax Mongolica. Por primera vez en siglos, viajar desde China hasta Europa era relativamente seguro. Gracias a esta estabilidad, mercaderes como Marco Polo pudieron recorrer gran parte de Asia y llevar historias fascinantes a Occidente. Pero con la seguridad vino también algo más peligroso: a la peste negra. El comercio facilitó la difusión de enfermedades desde Asia Central hacia Europa, provocando una de las pandemias más mortales de la historia. La ruta de la seda se convirtió, sin querer, en un corredor de muerte. Con el tiempo, los avances en la navegación hicieron que las rutas marítimas fueran más rápidas, más económicas y menos arriesgadas. Los portugueses, árabes y luego los españoles empezaron a comerciar directamente por barco, debilitando la ruta terrestre para el siglo XVI. La ruta de la seda ya no era la supercarretera vibrante que había sido durante más de un milenio. Y sin embargo, aunque la ruta de la seda parecía condenada a desaparecer, su historia no terminó allí. Algo sorprendente ocurrió siglos después. La ruta de la seda nunca fue solo un camino, fue un símbolo. Representó la idea de que, incluso en un mundo dividido por desiertos, montañas e imperios rivales, las personas siempre encontrarían formas de conectarse a hoy. Cuando escuchamos hablar de nuevos proyectos como la nueva ruta de la seda, queda claro que este antiguo corredor sigue inspirando al mundo moderno. No es casualidad. Fue el primer experimento de globalización real, uniendo culturas que jamás se habían imaginado conectadas. Su legado vive en nuestras ropas, nuestras tecnologías, nuestras religiones, nuestros idiomas y hasta en nuestros platos favoritos. Cada hebra de seda que movió caravanas en el pasado tejió un futuro más interconectado. Entonces, ahora que conoces la verdadera magnitud de la ruta de la seda, ¿crees que los proyectos modernos pueden igualar el impacto cultural y humano de este antiguo corredor? Si te gustan estas exploraciones históricas, suscríbete y quédate para más videos
que revelarán los secretos más fascinantes del pasado.